Buenas tardes, estudiantes de la institución educativa Antonio Ricaurte. Quien les habla, Edilma Muñoz, la profesora del área de Ciencias Sociales. Voy a permitirme el día de hoy, en medio de esta situación calamitosa que tenemos, tratar de explicarles la guía que va a ser implementada por ustedes en el transcurso de estos días. La guía es una estructura que vamos a manejar el tema América Latina en la primera mitad del siglo XIX, quiere decir del año 1800 a 1850. Esta guía tiene 3 actividades. Cada actividad está para 5 horas de clase, lo que es decir, una semana. Con eso terminamos el primer periodo. Ustedes pueden ir desarrollando cada lectura, ir desarrollando las preguntas, que así es que está diseñada la guía. Voy a permitirme explicarles la primera parte, que es la organización social de América Latina en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa fueron las que dieron origen para que los países de América Latina lograran su independencia. Pero ¿cómo estaba formada América Latina o qué pasaba en América Latina para esta época? Lo primero que podemos decir nosotros es que la organización social de los países de América Latina, en primera línea estaban los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Los españoles eran directamente los hijos de directamente los españoles y los hijos de los españoles. Entonces, ellos eran de línea directa. Pero los hijos de los españoles nacidos ya aquí en América, a ellos se les llamaban criollos. Ellos eran de línea españoles indirectos. Estos tenían el poder económico, político, social, cultural. Los españoles, ellos tenían todo el control del poder, mientras que los criollos tenían el poder económico, social y cultural, pero no tenían el poder político. Ellos no podían acceder a los altos cargos del Estado. La burguesía eran los dueños de los bancos y los que habían acumulado un capital, la acumulación de capital. Recuerden que ellos tenían, manejaban libre cambio y libre comercio en aquella época, que consistía en vender mucho y comprar poco. Entonces ellos manejaban esa política. Los campesinos eran los que le trabajaban la tierra a los españoles, a los criollos y a la pequeña o a la gran burguesía que existía en ese momento. Pero ellos no eran dueños de la tierra, ellos no tomaban ninguna decisión ni nada de eso. Además de eso, ellos consistían en el grueso de la población, eran la clase social más abundante que había. Los indígenas estaban en sus resguardos. ¿Qué eran los resguardos? Los resguardos eran las tierras que les había donado la corona para que ellos permanecieran ahí después de su larga explotación y de su minimización que ellos tuvieron. Entonces el gobierno les había dado unos territorios para que ellos desarrollaran sus actividades y de esa manera frenar el exterminio en que ellos ya se encontraban. Para suplir el trabajo de los indígenas, entonces fue cuando los españoles trajeron a los negros, que eran traídos del África, y los convirtieron en esclavos. Los esclavos se consideraba para ese momento que eran animales y que no tenían ningún tipo de derechos. Por lo tanto, entonces esta era la clase social, las clases sociales de toda América Latina. América Latina comprende desde México hasta la Patagonia. Este era el contexto de América Latina, pero ahora vamos a mirar el contexto de Europa, especialmente de España. Resulta que para esa primera mitad del siglo XIX existió un personaje en Europa, especialmente en Francia, llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un militar, pero con un pensamiento expansionista. Él no quería que Francia fuera lo que fuera, sino que él quería que Francia se convirtiera en todo un imperio. Para ese momento, entonces, él ya había invadido lo que era Italia, ya tenía prácticamente Europa Oriental, la mitad de Europa Oriental, y entonces ahora venía por Europa Occidental, que comprendía lo que es Alemania, comprendía lo que es España y Portugal. Inicialmente, en el año de 1808, tomó prisionero, invadió a España y tomó prisionero al rey Fernando VII. Al tomar prisionero al rey Fernando VII, España y Portugal libraron una guerra contra Francia. Al librar esa guerra contra Francia, descuidó
todo el poder que tenía sobre las colonias, porque pues España no tenía rey, y como el rey era el que mandaba sobre las colonias y el rey se encontraba en ese momento prisionero, entonces fue por ese motivo de que las colonias aquí en América Latina, entonces aprovecharon el momento, vieron como la coyuntura, el contexto en que los criollos, ávidos de poder, del poder político, porque era lo que ellos no tenían, ellos lo que querían era sacar a los españoles de aquí el contexto para ellos quedar en la cabeza de la organización social. Este momento fue aprovechado cuando Napoleón invade a España y toman prisionero al rey, es cuando a los criollos se organizan y fundan o organizan juntas de gobiernos locales. En un principio, estas juntas de gobiernos locales, o sea, ¿qué quiere decir? Que varios países se agrupan o varias localidades se agrupan y toman el control de ese territorio. Esas son las juntas de gobiernos locales. En un principio le juran fidelidad al rey, pero cuando se dan cuenta de que el rey no aparece por ningún lado, que está prisionero, pues entonces ellos toman la independencia. Toman el control. Y es cuando organizan el complot aquí por medio de los campesinos, organizan el control y con la burguesía, donde utilizan a los campesinos, a los indígenas y a los esclavos y organizan la lucha de la independencia. España para ese momento está librando una guerra contra Francia. Entonces, esos son los dos contextos de las independencias de los países de América Latina. España librando una guerra contra Francia por el dominio de Napoleón Bonaparte, que tiene secuestrado a su rey. Y aquí la lucha por el poder donde los criollos quieren tener el control. Muchachos, esta es la primera parte del video. Espero que les sirva como para que ustedes se guíen junto con la lectura y puedan resolver este primer taller.